Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre que sobre todo nombre que se nombra, que nos dio por su gracia y su gran amor el privilegio de ser llamados hijos, para reconciliar al mundo con el Padre y anunciar las grandezas y las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a invocar su precioso nombre una vez más y vamos a pedirle que en este momento tan solemne en su presencia, habiendo adorado y con la confianza de que nos hemos acercado al trono de la gracia, de donde proviene la ayuda y el oportuno socorro, podemos presentar nuestras vidas delante de Él en adoración, pero también podemos recibir fuente de transformación, más presencia de su Espíritu, más de su palabra que como una semilla brotará en nuestro interior para dar el fruto en el tiempo oportuno según Él la envía. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y digámosle: Señor amado y querido Dios, Padre eterno, príncipe de paz, principio de toda sabiduría, oh Dios, nos rendimos delante de ti, reconociendo que tú eres glorioso, majestuoso y que no hay nada sobre ti ni mayor bien que haya fuera de ti, Señor. Fuera de ti no hay Dios, fuera de ti no hay salvación, fuera de ti no hay gozo, fuera de ti no hay esperanza, fuera de ti no hay nada que satisfaga nuestra alma, oh Dios. Por eso venimos, Señor, rindiendo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y sujetando todo pensamiento a la mente de Cristo, oh Dios. Rogamos los beneficios de tu Espíritu Santo. Tráenos espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia espiritual. Danos humildad para hacernos enseñables y que podamos recibir tu palabra no como palabra de hombre, Señor, sino que queremos escucharte a ti hablar a nuestro corazón. Unge tu palabra, la que tú das hoy, Señor, y que tu presencia nos ministre y nos transforme. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, amén, amén. Tome su asiento, por favor. Dios es bueno y Dios es incomparable. No hay Dios como nuestro Dios. No hay Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No hay Dios como el mismo Jesucristo que se encarnó para venir a la tierra, tomar forma de siervo, habitar entre nosotros, hacerse obediente hasta la muerte, muerte de cruz, habiéndose despojado a sí mismo de sus privilegios, de su honra, de su gloria en los lugares celestiales, y vino. Podemos identificar con muchas razones, con muchos propósitos, pero vino para que conociéramos el verdadero amor, para que conociéramos al Padre. Dios es amor, pero en la distorsión de la existencia humana en su forma natural, desde la creación, inmediatamente cuando Adán y Eva son seducidos, se perdió la percepción verdadera de lo que significa el amor. Y el mundo está desesperado desde ese día, trágico día, el más trágico de la eternidad, donde el ser humano creado a imagen de Dios perdió su esencia, distorsionó su esencia, se corrompió a causa del pecado y transmitió generacionalmente, generación tras generación, transmitió esa cepa de amargura, de dolor, de destrucción, de corrupción, llamada pecado, y se fue proyectando
hasta nuestros días. El mundo está desesperado, tratando de encontrar satisfacción no solo para su alma, no solo para su cuerpo, para su espíritu, el espíritu humano, el espíritu natural, que necesita urgentemente ser tocado por la gracia de Dios, ser iluminado por el conocimiento del Altísimo, a fin de que salga de sus prisiones y cadenas de oscuridad y poder ser libertado para una nueva realidad, adquiriendo una nueva naturaleza, naciendo del Espíritu. Y nos ha sido dada a nosotros la iglesia, el pueblo santo, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. La virtud, el privilegio, la honra inmerecida, siendo cuerpos de barro imperfectos, vasos de barro imperfectos, la tarea de dar a conocer y de poder alcanzar y tocar a cada uno de aquellos que van sin salvación y cambiar su realidad por la eternidad. Hermanos, es importante que recuperemos el entendimiento de para qué estamos sobre la faz de la tierra. Una vez que hemos experimentado el amor de Dios y sabemos que mucho mejor es estar con Él que estar aquí en una tierra donde hay sufrimiento, no tendría lógica reconocer que hay un Dios amoroso que dice amarnos celosamente y que dio la vida de su Hijo para comprarnos y tenernos. ¿No sería lógico y natural pensar que Dios se estará regocijando porque nosotros sufrimos en esta tierra si no tuviera un propósito más alto? Dios no se regocija con el sufrimiento, Él sufre con los que sufren. Pero nos ha dado la oportunidad de estar sobre la tierra con un solo propósito. No estamos aquí para venir a cantar en la iglesia. No estamos aquí para escuchar discursos bonitos. No estamos aquí para que nos alivien el peso de las cargas emocionales y nos prometan cosas hermosas para que nos motiven durante los días difíciles. Estamos aquí porque tenemos un propósito, una tarea, y es dar a conocer con nuestra propia vida, con nuestros propios errores y aciertos, la gracia de nuestro Dios sobre nuestra vida, para que otros imperfectos como nosotros nos observen y digan, quiero conocer a ese Dios. Usted y yo hemos sido comprados a precio de sangre con el propósito, y hemos sido preservados sobre la faz de la tierra con el propósito de dar a conocer a Jesucristo y su gloria y sus capacidades y sus beneficios y sus promesas por toda la faz de la tierra hasta la última criatura. Hermanos, hace unos años atrás, un par de decenas de años, unos 20 años atrás, gente muy temerosa de Dios, de una organización relevante, decidieron invertir recursos para poder aportar algo significativo para la obra de Dios que nos permitiera identificar la fuente del problema más extendido de la iglesia, menos atendido, y que resolviendo ese punto pudiese acelerarse el cumplimiento de lo que llamamos la Gran Comisión. Mire la amplitud de pensamiento y la dimensión, la ambición legítima, genuina y santa que tuvo este grupo de hombres de Dios para tratar de esforzarse en encontrar por qué en el siglo
de las maravillas, el siglo donde se produjo el mayor crecimiento en cuanto a tecnología, progreso, conocimiento científico, desarrollo de la filosofía, de las lenguas, de las humanidades. ¿Por qué la iglesia en el siglo XX todavía no experimentaba el poder que durante 300 años caracterizó el ADN de la iglesia de Jesucristo? Usted sabe que en los primeros 200, 300 años de la iglesia, los gobernantes decían de la iglesia: estos que trastornan al mundo. Un puñado de hombres y mujeres perseguidos, indoctos, sin formación académica, sin carreras profesionales, apenas conocedores de sus oficios, dependientes muchas veces de los caprichos de gobernantes corruptos y ensañados en contra de la verdad. Sin embargo, esa iglesia débil, frágil, bajo persecución y opresión diabólica, sistemática, donde eran llevados a los circos romanos, se los tiraba a los leones como comida, se los ponía entre los gladiadores para que fueran aplastados y masacrados, eran perseguidos y muertos a filo de espada por las naciones del Imperio Romano. Esa iglesia se multiplicó y llevó y dio a conocer el mensaje de salvación a todo el mundo conocido, y no tenía templos, no había seminarios, no había universidades cristianas. Y de hecho, no se tenía todavía en buena parte de ese periodo lo que nosotros hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Circulaban las cartas y la inmensa mayoría no sabía leer ni escribir. ¿Cómo una iglesia tan precaria podía ser tan poderosa? Y en el siglo XX, donde estábamos vivos un número de confesos cristianos, de personas vivas que confesaban el nombre de Jesús como su Señor Salvador, el mayor número de población en la historia, inclusive mayor que todos los cristianos muertos en los 20 siglos anteriores. Este fenómeno fue posible por la explosión demográfica del siglo XX. ¿Qué es lo que hizo que una iglesia tan expandida por el mundo, miles y miles, hoy hay 1.2 billones, es decir, 1.200 millones de personas que de una forma o de otra confiesan ser cristianos, en un mundo, en un universo de 7.5 billones, 7.500 millones de población total? En el 2030, si esta proyección sigue así, se estima que va a tener 8.4 billones y ya casi 1.5 billones de cristianos. Un cristiano cada 7 personas. ¿Cómo no hemos terminado de cumplir la gran comisión? Si es tan sencillo como que cada cristiano le presente el evangelio nada más que a 7 personas. ¿Por qué no lo hemos alcanzado ya? Bueno, si había un problema, había que descubrirlo. Y se notó y se percibió que la iglesia es muy superficial. Conoce, pero no tiene raíces. Conoce, pero no tiene profundidad. Entiende, pero no practica. Este es el tiempo de mayor conocimiento teológico de la humanidad. Este es el tiempo donde tenemos la mejor academia, los mejores seminarios.
los mejores institutos bíblicos, tenemos el mayor conocimiento lingüístico, los mejores manuscritos, los más próximos a los originales. Se ha desarrollado una tecnología y la ciencia de la lingüística se ha desarrollado tanto que se ha podido recuperar una lengua muerta, el hebreo. Hay un texto que está en constante perfeccionamiento que se llama el Textus Criticus, es desde el cual hoy se traducen todas las versiones de la Biblia, que tiene una coherencia y una consistencia bien próxima a los originales. Y hermanos, hoy la arqueología nos dice dónde están ubicadas ciudades y emplazamientos poblacionales nombrados en el Antiguo Testamento que en los días de Jesús no se sabía dónde estaban. La ciencia está comprobando muchísimos de los hechos, de las cosas que se cuentan en el Antiguo Testamento y antes se usaban para criticar a la iglesia y decir que éramos tontos por creer que eso era posible. Darwin encontró a más de 1500 metros de altura en la cordillera de los Andes, ¿sí?, fósiles marinos a 1500 de altura. ¿Se habían equivocado de dónde iban a dormir esos caracoles? Eso demostraba la existencia real de un diluvio universal. Con todos esos elementos, con las mejores herramientas didácticas, con la mejor pedagogía, con tecnología puesta a disposición, con la cantidad de pruebas documentarias que hoy tenemos, están egresando de los seminarios, de los institutos bíblicos, de las facultades de teología, teólogos ateos, obreros liberales, naturalistas, humanistas, agnósticos y muchos con perfiles de ideología de género que se oponen a su propia naturaleza. Totalmente alejado de los principios bíblicos. ¿Qué le está pasando a la academia? ¿Qué le está pasando a la iglesia que tiene todo este bagaje de valor agregado a su conocimiento, a su teología, a su vivencia espiritual, que en lugar de edificarlo parece destruirlo? Nos hemos olvidado que la letra mata y el conocimiento envanece. Tenemos que reconocer que hemos dejado de lado la vivencia espiritual y hemos abandonado el amor. La letra mata, mas el espíritu vivifica. El conocimiento envanece, mas el amor edifica. Necesitamos volver a esas raíces. Y quiero que me acompañen. Voy a centrarme después en un personaje de la Escritura que nos va a ayudar a entender cómo funciona verdaderamente el modelo a través del cual Jesús equipó a los 12. Los 12 equiparon a otros, que equiparon a otros, que equiparon a otros, generación tras generación, con un modelo conforme al que Jesús desarrolló. Fueron equipando a los ministros de la iglesia. Y es lo que Jesús describe en la Gran Comisión cuando dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mire usted el mandato de Jesús. Algunos piensan que la metodología está desligada de la misión. En el caso de algunas ciencias o disciplinas, puede ser que la metodología sea adecuado cambiarla y ajustarla, pero no para la iglesia, porque para la iglesia hay un solo mandamiento que engloba todos los otros mandamientos, que es ir y hacer discípulos,
enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Todos los mandamientos están ahí, subyacentes, para que los discípulos entrenados entrenen a otros para que los guarden. La metodología por esencia de la multiplicación espiritual no son las redes sociales, no son las grandes estrategias que se le ocurre a cualquiera que dice, pero yo quiero ser creativo. Hágalo, pero no deje de hacer discípulos. Porque eso puede complementar muy bien, pero nunca va a sustituir. Porque si no hacemos discípulos conforme Jesús nos modeló, estamos en franca desobediencia. Porque es un mandato. Juan capítulo 14, versículo 15, el Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Otra vez, si me amáis, condicional, guardad mis mandamientos. Es decir, nadie estará demostrándome amor si no hace lo que yo le mando. El problema es que vivimos en una sociedad anárquica donde aparentemente dar órdenes es antipático y políticamente incorrecto. No se le debe dar órdenes a la gente porque la gente tiene autodeterminación y tiene que definir por sí misma lo que quiere escoger hacer. Está bien, Dios nos dio esa libertad, pero pone una condición para los que dicen ser sus hijos. Él nos compró a precio de sangre. Éramos de Él porque nos creó. Nos apartamos y nos pusimos bajo el maligno como consecuencia de nuestros pecados, obedeciendo a sus mentiras. Ahora Jesús dio su vida por nosotros, nos vuelve a comprar. Eso se llama redención. Y a precio de su propia sangre. Hoy aquellos que se identifican como los hijos del Altísimo, por haber recibido los beneficios de su gracia, no tenemos opción. Si realmente Cristo ha obrado en nuestros corazones, hemos de obedecer, y la manifestación más alta de amor a Dios es obedecer a Jesucristo. Y si Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, no es vayan y hagan cruzadas evangelísticas. No es vayan y hagan cursos por internet. No es vayan y funden seminarios teológicos. No es vayan y desarrollen la academia. No es vayan y pongan tecnología en la iglesia. No es vayan y construyan templos. Es vayan y ocúpense de las personas, entrenándoles para que practiquen esencialmente la vida cristiana. Por supuesto que las cruzadas evangelísticas son necesarias para proclamar el nombre del Señor. Él lo dijo, lo que oís en secreto, proclamadlo desde las azoteas. Por supuesto que hemos ido a predicarle a toda criatura, pero ese es el comienzo del discipulado. Jesús comenzó predicando. Mateo capítulo 4, versículo 17 dice, después de haber sido bautizado en el Jordán, dice, y comenzó Jesús a predicar diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es clarísimo, nos indica Mateo que la primera actividad que desarrolló Jesús al ser bautizado fue predicación, predicar. ¿Para qué predicaba Jesús? Para dar a conocer, para producir fe en los oyentes. Nadie conocía el Evangelio, nadie conocía, todos conocían la ley, pero no entendían el sentido de la ley. Juan nos dice en su capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, el propio Jesucristo hablando, escudriñad las Escrituras. ¿Qué Escrituras? El Antiguo Testamento. Porque vosotros creéis que en ellas está la vida, mas ellas dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para que tengáis vida. ¿Cómo debemos leer el Antiguo Testamento? Para encontrar e identificar al Jesús, el Mesías que habría de venir. Miren qué ceguera que los doctores de la ley,
de ese tiempo, que eran los encargados de identificar al Mesías cuando apareciese, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, no le identificaron. ¿Sabe qué es lo que le está pasando a la iglesia del día de hoy? Exactamente lo mismo. Estamos perdiendo de vista al verdadero Jesús. Hoy pareciera ser que Jesús es una suerte de Papá Noel parado al lado de un árbol de Navidad religioso, donde se nos ocurre cualquier capricho y Él nos lo tiene que dar. Y si yo le doy dinero, Él me va a prosperar. Y si yo hago esto, Él tiene que hacer esto otro. Y si yo le pido, Él hago... Y después escuchamos oraciones por ahí que todavía son tan presuntuosas y tan presumidas que dicen, no te acepto un no por respuesta. ¿Dónde queda la soberanía de Dios? Mire la diferencia de Jesucristo. Él podía haberle dicho en Getsemaní, si es posible, aparta de mí esta copa, no te acepto un no por respuesta. Sin embargo, Jesucristo dijo, mas hágase tu voluntad y no la mía. La primera metodología que Jesús utiliza en su plan de equipar a los santos era la predicación para producir fe, porque la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. La segunda metodología que utiliza es la enseñanza. Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2 dice así. Y viendo la multitud, subió al monte y vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y ahí viene la enseñanza sublime, más maravillosa que ha pronunciado ser humano en la tierra jamás. Lo que conocemos como el Sermón del Monte. Abriendo su boca les enseñaba. ¿A quiénes? No a las multitudes. A los que habían desarrollado fe, le creyeron y le empezaron a seguir. Y vinieron a él sus discípulos. La predicación es para las multitudes, la enseñanza es para los discípulos. La predicación es para las multitudes fuera de la iglesia, la enseñanza es para los discípulos en el marco donde la iglesia se reúne a escuchar las enseñanzas. Pero mire la locura que cometemos nosotros, porque a Dios le plujo salvar al mundo mediante la locura de la predicación. La predicación es locura porque el mundo natural no entiende las cosas espirituales. Porque para él son locura, porque los asuntos espirituales han de ser discernidos espiritualmente, lo dice Hebreos. Entonces, de una manera muy loca, a gente que no nos entiende, le tendríamos que predicar afuera. La predicación es para salvar al mundo. El mundo no está dentro de la iglesia, no debería. Traemos nuestros invitados, los invitamos y por eso les predicamos. Pero en realidad el propósito de la predicación es no para repetirle a los creyentes todos los días lo mismo, es para predicarle a los perdidos. La predicación debe ser afuera. Y nosotros cometemos la locura del ministerio que le predicamos a los creyentes. Claro, si lo tomamos como un método de enseñanza y de mantener firme y fortalecida la fe en las celebraciones que tenemos junto a la iglesia, es bueno, es provechoso, pero no es suficiente. Necesitamos enseñar. Y la enseñanza es impartir conocimiento. Y claro, nosotros podemos interpretar que conocimiento es bueno, y sí que lo es, pero no es suficiente. Y en la filosofía del siglo XVII, XVIII y en todo el mover que hubo hacia el pensamiento y volver a pensar y desarrollar el pensamiento científico y otros asuntos, se tenía la convicción de que con la educación se resolvían todos los problemas de la sociedad. En realidad se comienza
Pero nosotros sabemos muy bien que sin Cristo no se resuelven muchas cosas. Porque el problema está dentro del corazón y eso no se resuelve con conocimiento. Hay que desarrollar carácter, sujetar las emociones, todos los pensamientos a la mente de Cristo. Claro, hay que conocer la mente de Cristo para poder sujetarla. Pero el conocimiento por sí solo no tiene efectividad. Otra vez, el conocimiento envanece, la letra mata. Y la sociedad universal se volcó al conocimiento dejando de lado a Dios. Y hizo de la educación y de la enseñanza su propio Dios. Y se le llamó racionalismo. El periodo de la Ilustración termina con el racionalismo y viene el humanismo filosófico y viene todo sin Dios. Sin embargo, la Escritura también nos habla del conocimiento y Jesucristo dice, porque la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien tú enviaste. Pero ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que te conozcan a ti? Miren lo que dice Jesús para que vayamos entendiendo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque le habían dicho, muéstranos al Padre y nos basta. Capítulo 14 del libro de San Juan. Muéstranos al Padre y nos basta. Dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. O sea, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, conocer a Jesús nos lleva a la vida eterna. Pero conocer a Jesús no es solamente conocerle intelectualmente. Hemos de conocer cómo obraba Jesús. Porque su insistencia era que no seamos tan solamente oidores, sino más bien hacedores. Y todavía dice, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Las obras del Padre os he dado a conocer. Es decir, el conocimiento no pasa exclusivamente por lo que podemos transmitir intelectualmente. El conocimiento de Dios es hacer lo que Dios hace. Hacer en la tierra lo que Jesús hacía, no simplemente tener el discurso que Jesús tenía. La iglesia hoy tiene un maravilloso discurso, pero ¿sabe qué es lo que nos dice el mundo? El día que vea a la iglesia hacer lo que predica, voy a creer. ¿Sabe que un hombre muy conocido en la historia reciente, Mahatma Gandhi, se fue de la India a Gran Bretaña a estudiar abogacía, pero con el firme propósito de conocer mejor el cristianismo, porque creía que en el cristianismo estaba la solución para la India? ¿Y sabe lo que dice Gandhi después? Dice, como pensamiento utópico, el cristianismo es maravilloso, pero no tiene poder. Los cristianos no son lo que dicen ser. Y abandonó la idea de llevar el cristianismo a la India o de potenciar el cristianismo existente porque ya lo había llevado un zapatero, William Carey, hacía años. Es decir, el mundo no nos cree porque no hacemos lo que decimos. Representamos a un Dios como embajadores de Él, pero nuestra vida no refleja lo que en nuestra nación celestial se propone. Somos pésimos embajadores. ¿Por qué? Pues porque nos hemos olvidado que a los ministros no se los forma predicando y para predicar, enseñando y para enseñar solamente. La vida cristiana no es conocimiento intelectual, es vida práctica. Orar no es una idea, orar se practica. Leer la Biblia no es una idea, no es un sentido de responsabilidad que tengo que leer, pero me siento culpable todos los días porque no lo hago. Confesar pecados no es una simple idea y no se hace el día que me convierto, se debe practicar todos los días. Los cristianos se esfuerzan día tras día para tratar de luchar contra su pecado y contra sus debilidades.
Pero no se dan cuenta que con el esfuerzo humano no podemos vencer al pecado, sino en vano murió Cristo. Lo podíamos haber logrado sin Él. Dice Juan en su primera carta, versículo 9 del capítulo 1, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo no le voy a pedir que saque la cuenta cuándo fue la última vez que se confesó, pero seguramente no fue ayer. Hoy menos. Porque es una práctica que cayó en desuso el día que sacaron los confesionarios de las iglesias cuando nos volvimos, como nos dicen de afuera, protestantes. No le entrenamos a la gente para confesar, porque sentimos que vamos a escandalizar a nuestros hermanos de la iglesia. Oh, el pastor está confesando que es débil. Yo no soy mejor que el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo se manda una confesión categórica en el capítulo 7 de la carta a los Romanos y dice: lo que quiero hacer no hago. ¿Sabe qué quiere decir eso? Negligencia, eso es pecado. Soy negligente aunque me esfuerzo. Y después todavía confiesa torpeza. Mas lo que no quiero, eso hago. Tropiezo en lo que no quiero y ya sé que no debo tropezar. Es una confesión escrita y todavía años más tarde confiesa su incapacidad diciendo: no que lo haya alcanzado ya. ¿A qué se refiere? Sigo en mí mismo sin poder vencer al pecado. Pero mire esta otra confesión maravillosa que nos confiesa la confianza que tiene en el poder santificador de la sangre de Cristo y el poder de su Espíritu Santo. En el capítulo 8 también nos declara: mas la ley del Espíritu de vida ha vencido a la ley del pecado y de la muerte. Por eso puede declarar: porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que victoria tenemos en Cristo. Ahora es interesante, ¿cómo puedo tener más victoria o ser más que vencedor si en una batalla hay dos categorías, a menos que haya empate? Vencido y vencedor. ¿Cómo puede haber algo por encima de ser victorioso? ¿Nunca le llamó la atención? Porque desde el punto de vista lógico no tiene sentido. Uno es vencedor, no más que vencedor. Y si vence, si está hablando porque vence muchas veces, es victorioso siempre, no más que victorioso o más que vencedor. ¿Se acuerda lo que le dice Pablo a Timoteo? Cuando dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué le está diciendo? Tendrás victoria para ti y para muchos más que ni siquiera están esperando tenerla todavía. Más que vencedor. Vencerás para ti y para muchos más, los que te oyeren. No hoy mientras tienes tu victoria, sino después cuando les cuentes, porque se inspirarán en tu victoria y la tendrán también. ¿En qué se inspirarán? En buscar a Jesús como su único y suficiente Salvador, declarándole el Señor de sus vidas. Amén. ¿Y qué es lo que nos falta? Porque nos preparamos como predicadores, nos preparamos como maestros, pero algo está faltando porque todavía sigue la cosa sin funcionar. Los hermanos no oran todos los días, no oramos todos los días con la insistencia que deberíamos. Pablo dice: orad sin cesar. ¿Quién ora sin cesar? No me diga. Escudriñad las Escrituras, dijo el Señor. ¿Quién mira cotidianamente, todos los días, la Escritura? Escudriñándola, es decir, mirando todos los detalles para encontrar hasta el pelito más pequeño, a ver qué me dice Dios de nuevo. ¿Quién practica la confesión? ¿Quién memoriza todos los días textos bíblicos? El rey David dice: en mi corazón he guardado tus dichos
para no pecar contra ti. Y vaya que memorizaba textos el rey David. Escribía de manera poética muchos de los contenidos de la ley, muchos de los profetas. Escribía esos salmos maravillosos y los cantaba. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Una receta para no pecar: memorizar la palabra de Dios y amarla en el corazón. ¿Sabe por qué la iglesia está llena de pecado? En Uruguay, acá no. Acá son todos santos. ¿Sabe por qué? Porque no memorizamos la Escritura. Viene el diablo, nos confunde, no entendemos, nos parece que podemos y nos llenamos de angustia y vergüenza y la guardamos en el corazón porque nos da miedo contarle a la gente lo que hicimos mal. Y nos olvidamos que confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos. Pero estos son prácticas cotidianas y deben transformarse en una destreza, y luego de ser una destreza desarrollada y perfeccionada, se deben transformar en una disciplina. Y mire la diferencia entre lo que nosotros normalmente le decimos a las personas, yo incluido, hermanos. ¿Cuántas veces han oído decir y hemos predicado? Tenemos que desarrollar el hábito de la lectura bíblica. Tenemos que desarrollar el hábito de la oración. Tenemos que desarrollar el hábito de dar testimonio. Pero ¿sabe qué? Cuando decimos hábito, no hemos entendido Romanos capítulo 7. ¿Por qué? Porque un hábito es espontáneo y es compulsivo. Yo no tengo que esforzarme, me brota naturalmente. Pablo dice que nunca le brota naturalmente lo que necesita hacer, por más que se esfuerce. Lo que quiero, no hago. Es decir, es imposible desarrollar un hábito espiritual. No tenga una expectativa equivocada respecto de usted mismo. Usted puede tener periodos en los que va a andar bien, pero no va a ser así toda la vida. Siempre la debilidad se manifiesta. Por eso Pablo dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Dice, el que crea tener el hábito, mire que no se la crea. Porque tiene que tener cuidado de sí mismo y de la doctrina. Aún el Timoteo, formado a los pies de Pablo. ¿Por qué debía tener cuidado? Porque espontáneamente iba a fracasar, no a tener triunfo. Entonces, ¿cómo es la forma correcta de expresarme y cuál es la forma en que yo debería vivir para que esto funcione? Porque sí es importante que oremos todos los días, sí es importante que leamos todos los días la Escritura, que la memoricemos, sí es importante que demos testimonio todos los días, pero ¿cómo si no puedo tener el hábito? Pues igual que un deportista alcanza su perfección. Con disciplina. Por eso somos llamados discípulos. El problema es que en lugar de llamar a ser discípulos al entrenamiento de las habilidades para que se transformen en disciplina, le hemos llamado discipulado a los cursos de teología. Y todo lo que nosotros llamamos discipulado históricamente, lamentablemente, es ineficaz para equiparnos para hacer la tarea. Nos da conocimiento, pero no nos entrena. Mire lo que le ha pasado a la iglesia históricamente. Siglo IV, Constantino institucionaliza la religión cristiana en el imperio. Se deja de hacer discípulos. Ahora todo era conforme a los servicios que necesitaba el imperio y los obispos se corrompieron y eran nombrados a dedo por el emperador o compraban los títulos de la iglesia y fue un desastre. Fue el caos de la iglesia a tal punto que la gente ya no conocía la palabra de Dios. Y se le llamó el oscurantismo, la Edad Media, ese tiempo borrascoso donde las personas eran dominadas aún utilizando la religión.
se manejaba la culpa, la vergüenza, la opresión. En el siglo XVI se recupera la predicación. Varias traducciones de la Biblia al lenguaje de la gente comienzan a aparecer, con Wycliffe en inglés, con Lutero en alemán, y otros van haciendo pequeñas traducciones. Luego también en 1500 y pico en español las primeras versiones, y se recupera en esa época la predicación. Pero no se enseñaba a la gente. Esto surge en el siglo XVIII con Robert Raikes, que empieza a enseñar a los niños, se le reconoce como el padre de la escuela dominical, y también Juan Wesley y Carlos Wesley empiezan a enseñarle a los laicos a través de los clubes de santidad y todo un método que desarrollan, por eso se le llama Iglesia Metodista años más tarde a ese movimiento. Pero hay algo que no se recupera sino hasta mediado y bien entrado el siglo XX, poco a poco, y es lo que nosotros estamos haciendo hoy por todo el mundo. ¿Qué es lo que falta? El entrenamiento. Porque ninguno de los 4 evangelios dice, y comenzó Jesús a entrenar. No dice, y comenzó Jesús a instruir. Vemos que Jesús predicó bastante, enseñó más, pero todo el tiempo estuvo entrenando. ¿Cómo estuvo entrenando? Marcos capítulo 3, versículo 14 nos dice, a estos 12 llamó para que estuvieran con él y enviarlos a predicar y a sanar enfermos y a tener autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea, llamó a 12 para que estuvieran con él. ¿Para qué? Y los llama después discípulos. Pero no es que son discípulos porque les da clase. ¿Usted vio a Jesús dando alguna clase de escuela dominical? ¿Usted ve a Jesús darle una clase de cómo echar fuera demonios a los 12? ¿Alguna vez ve en los 4 evangelios a Jesús dándole una clase sobre sanidad emocional, sanidad espiritual, sanidad física? ¿Lo ve dando un taller sobre guerra espiritual? ¿Lo ve a Jesús dando una clase de cómo resucitar muertos? Jamás. Ni siquiera les dio una clase de cómo orar. Porque cuando le dicen, maestro, enséñanos a orar, Jesús en lugar de enseñarle, le modela una oración. Y eso es instrucción, eso es entrenamiento, eso no es enseñanza. Les dice inmediatamente, la respuesta es, cuando oréis, oraréis así. Y se puso de rodillas, ni siquiera le dijo arrodíllense, les mostró su humildad, arrodillándose delante de su Padre, y dice, Padre nuestro que estás en el cielo, y ahí es la primera vez que un hombre llama Padre a Dios. ¿Usted me entiende lo que estoy queriendo y tratando de decir? La iglesia perdió el balance de su ministerio porque recuperó la predicación, recuperó la enseñanza, pero le faltó la tercera pata del entrenamiento. Asegurarse que los hermanos de la iglesia practican hasta que se perfeccionan en las distintas habilidades para la vida cristiana. La oración. La gente cree que ora y simplemente repite rezos. Hoy no rezamos el Padre Nuestro, ni el Credo, ni el Ave María, ni todo aquello. Repetimos a veces el Padre Nuestro y nos viene muy bien. Pero sin embargo, vamos a almorzar y usted sabe. Señor, bendice tu alimento y cuando tiene hambre, más rápido todavía. Gracias por tu alimento, amén. ¿Sí? Está rezando. Dígame si el momento de acercarse al Padre, o si usted viviera en permanente conciencia de que Dios está con usted y está en usted, usted sabe que su vida es una oración permanente porque sus pensamientos están sujetos a Él, pero no nos entrenamos para pensar así. No identificamos eso y nos parece que si yo no lo siento, Dios no está. Entonces parece que vivimos la vida espiritual de domingo en domingo cuando entramos en un éxtasis cantando y las emociones se van como torbellino a las nubes. Y cuando se le muere un tío y cuando enviuda, ¿dónde están las emociones? ¿Dios no está? Claro que está.
He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y Él dice, os enviaré otro consolador que está con ustedes, pero estará en ustedes. Memorizar, sí, memorizar, pero no podemos aprender porque nadie nos dio una técnica adecuada para memorizar versículos. No nos damos cuenta, empezamos a cantar fantasías. Mucho de lo que cantamos son ilusiones. Lo tratamos a Dios como el noviecito de la secundaria. Y te amo, y no guardamos sus mandamientos. Te amo, Dios, no veo otra cosa más que a ti en el firmamento, y por acá y por allá, y amor, y es todo romántico. ¿Y dónde está la obediencia? Sin obediencia no hay amor. Dios no te cree. No importa cuánto te emociones cantando esas tonterías, Dios no te cree porque te conoce. Dios no se impresiona por grandes melodías, Dios se impresiona por corazones obedientes. Puede que no afines, puede que seas tartamudo, puede que no sepas tocar un instrumento y que no tengas métrica para cantar. Unos van en el La y tú vas en el G. Pero si tú obedeces, serás la perfecta sinfonía de amor a Cristo. Hay muchos que entonan muy bien, pero su vida desafina espiritualmente. Tenemos que entrenar a los santos para la obra del ministerio. Efesios 4:11. Perfeccionar es entrenar, entrenar, entrenar. Y no son clases. Claro que las clases son necesarias. Jesús también les dio algunas clases. El Sermón del Monte fue una ejemplar. Pero también cuando los vio, a veces leemos muy rápidamente algunas cosas y no nos damos cuenta de lo que Jesús estaba haciendo. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas y los fariseos que les gusta levantar las manos orando en las plazas para ser vistos de la gente. ¿Por qué les estaba diciendo eso Jesús a los discípulos? Pues porque estaban intentando orar y lo hacían de esa manera. Mirá Jesús cómo oró. ¡Oh, Padre! Ahora aprendí. Padre nuestro que estás en los cielos. Después les dice, vosotros pedís y no recibís porque pedís mal. Son clases que le está dando para corregir sus prácticas. Es orientación, principios, valores para complementar lo que ellos estaban haciendo, corregirlo para que lo hagan bien o perfeccionarlo para que lo hagan mejor. Es lo que hace un instructor de fútbol. El niño ya viene pateando la pelota, pero hay que explicarle cómo patear mejor. Y nosotros venimos orando, pero nos tienen que ayudar a corregir. Para eso es útil la clase. Pero ¿quién vino pidiendo algo que no era conforme al corazón de Dios y venía pidiendo para sus deleites? ¿Se acuerda de una mamá que es como todas las mamás? Ama a sus hijos. Pero esta mamá tenía un problema. Ella tenía cierto favoritismo por uno por sobre el otro. Y viene a Jesús un día y le dice, Señor, cuando vengas en tu reino, a este me lo sentás a la derecha y a este otro en la izquierda. ¿Se acuerda de ese pasaje? ¿Qué estaba pidiendo esta mujer para sus deleites? Cuando vos vengas en tu reino, yo voy a ser la mamá de los dos que están sentados al lado de Jesús. Sáquenme la foto ahora para poner en Facebook. Y muchas de las cosas que pedimos nosotros no tienen que ver con los intereses del reino, tienen que ver con nuestro egoísmo, nuestro deseo de protagonismo o nuestra necesidad de significación personal. Hasta que no aprendemos a morir, el grano de trigo no produce fruto. Y eso se entrena, no se enseña. Hoy tenemos grandes maestros muy enseñados que están muertos en sus delitos y pecados, siendo paradójicamente teólogos que no conocen a Dios, porque teología es el conocimiento de Dios, pero son teólogos que no conocen a Dios, son ateos.
Y en la iglesia tenemos algunos que creen en un Dios que no es el Dios que la Biblia menciona. Otra vez, hacen de Dios un Papá Noel. No sé si le llaman Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás acá, ese que anda llevando regalitos en un trineo, paseando por todo el mundo. Bueno, eso no existe. Y menos Jesús. No lo ponemos en un trineo, no le ponemos un traje rojo, pero pareciera que lo queremos de esa manera. Mire, vamos a meternos en alguien que sí hizo lo que Jesús dijo. No buscó protagonismo, no buscó cantar mejor, nunca tuvo un templo de propiedad donde él fuera identificado como el pastor de tal iglesia, o el apóstol, o el evangelista, o el maravilloso. Es reconocido, sí, en una parte por su ministerio, y es reconocido como maestro y profeta. Y sin duda es el hombre más influyente en el Nuevo Testamento, aparte de Jesús. Si usted mira el Nuevo Testamento, ¿quién le parece que es la persona más destacada sin ser Jesús en el Nuevo Testamento? Todo el mundo, ¿no? ¿Quién? Pablo. Vamos a ver por la Biblia quién es. Pero ya le quiero dejar esa espinita para que usted pueda identificar, a ver si está acertado o equivocado. Hechos capítulo 4, versículo 36. ¿Me sigue? ¿Logré captar su atención? ¿Le está hablando Dios? Bueno, espero que le hable a través de los versículos que he usado y no a través de mis cuentos, pero que sea Dios hablando a nuestros corazones, porque esto es esencial para el futuro de la iglesia. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esta es la introducción. Por primera vez vemos e identificamos a este individuo que ya tenía un nombre muy bueno. ¿Quiénes se llaman José acá? Siempre hay unos cuantos en la iglesia. José, ¿sabés qué quiere decir José? Aquel a quien Dios engrandece, o engrandecido por Dios. Nuestra segunda hija se llama Josefina. Le pusimos por lo que significa el nombre. Y entendimos que era un nombre adecuado para una niña, para que en nuestro deseo y en el ponerle su nombre como una oración, anhelamos que Dios engrandezca a esta jovencita. Mire qué nombre para un caballero. Mire qué nombre, José. Aquel a quien Dios engrandece o engrandecido por Dios. Yo me sentiría satisfecho con ese nombre. No sé tú. Pero sin embargo los discípulos, cuando lo conocen, le ponen por sobrenombre Bernabé. Otro nombre impresionante. ¿Sabe lo que quiere decir Bernabé? Ahí lo dice, hijo de consolación. Pero si lo traducimos mejor, hijo del consolador. Y si lo traducimos mejor todavía, hijo del Espíritu Santo. Cuando se identificaba a alguien con la paternidad de algún individuo, estaba refiriéndose en aquella época a características de su carácter y de su vida que reflejaban y recordaban a su papá. Bernabé era un maravilloso consolador, era un hombre que transmitía paz, era un hombre que exhortaba, era un hombre que enseñaba, era un hombre que ministraba con poder. Era un hombre generoso, proveía. Vendió una heredad y la trajo a los pies de los apóstoles y no pidió más nada. ¿Quién es este Bernabé? Y voy a ir rápido, porque con esto vamos a terminar.
¿Se acuerda de Saulo de Tarso que lo sorprende la presencia de Dios como una luz, queda enceguecido, se cae, queda postrado? El Espíritu Santo le habla, no el Espíritu Santo, Dios, Jesucristo le habla y le dice: vete a tal lugar, en la calle tal, a la casa de fulano de tal, y ahí te será dicho lo que has de hacer y recibirás la vista. Y el mismo Jesucristo se presenta al primer hacedor de discípulos que atiende la vida de Saulo de Tarso, Ananías, y le dice: andate a tal lugar y te vas a encontrar a Saulo, vas a orar por él, vas a orar, él sabe lo que yo le dije y sabe que tú vas a poner manos sobre él y va a recibir la vida. ¿A Saulo? Anda matando a los cristianos, los mete presos. Señor, ¿te parece? ¿No te habrás equivocado? Una reflexión legítima de parte de un hijo de Dios, buscando agradar a Dios, pero no entendiendo la dirección de Dios. No porque no entendiera lo que Dios le estaba mandando a hacer, sino porque no entendía en su corazón que a Dios se le hubiera ocurrido tocar el corazón de este individuo terrible, implacable. Y otra vez Jesús le habla y dice: vete y haz lo que yo te digo, porque él es necesario que conozca y sepa todo lo que ha de sufrir por causa de mi nombre. ¡Pah! Mire qué profecía, ¿eh? Te voy a poner las manos para que recibas la vista y sepas todo lo que has de sufrir por causa del nombre de Jesús. ¿Quién quiere recibir profecía? Si quiere lo traigo a Ananías para que le ponga manos a todos acá. Y lo hizo. ¿Y qué pasó después? Saulo era poderoso en palabra. Sale a la... Hola. Ahí está, gracias. Gracias, pastor. Nos encontramos que Saulo empezó a generar problemas. El Señor le había mandado profetizar que tanto judíos como gentiles conocerían acerca de Jesús por parte de él. Pero él no tenía límites, era intenso, necesitaba ser entrenado, necesitaba aprender cómo hacerlo. Y confrontaba directamente, así como confrontaba a los cristianos y los metía preso, ahora confrontaba a los judíos y los convencía. Y se convertían y venían a escuchar. Pero los otros judíos se empezaron a soliviantar y decían: oh, un momentito, este está trastornándonos a todos, hay que matarlo. Y lo empezaron a buscar para matarlo. Entonces los discípulos de Damasco lo bajan por la muralla con un canasto y lo hacen huir. Y se va para Jerusalén. Llega a Jerusalén todos felices. Ahora viene Saulo, qué bueno, este que persigue a los cristianos, vamos a recibirlo. No, no sucede así. Mire lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, Saulo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Mire lo que dice no creyendo que fuera creyente, no creyendo que fuera cristiano. Los discípulos solo integraban a la iglesia a discípulos. Y no era porque hubieran hecho un curso, era porque obedecían a la verdad y practicaban la vida cristiana. ¿Me entiende, no? Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Mírelo a Bernabé. Un hacedor de discípulos corre riesgos.
Un hacedor de discípulos se mete adentro de la cárcel entre medio de los criminales y al peor de los violadores le habla de Jesús. Y no teme. Un hacedor de discípulos sale por las calles, se mete entre los drogadictos y les habla de Jesús y no teme. Y si hay alguno que se convierte, aunque no se haya bañado, aunque siga violento, viene y lo trae y lo acerca a los discípulos. ¿Para qué? Para que lo entrenen y ese bebé espiritual que todavía necesita una transformación experimente la gracia, el amor y sea equipado para vivir la vida cristiana como lo hicieron con nosotros. ¿Dónde está el Bernabé de la iglesia? Cada uno de nosotros debe ser un Bernabé, generoso, lleno de palabras de consuelo, lleno de palabras de exhortación, lleno de vigor, pero también con acciones concretas de amor por los perdidos. Que no importa el estado en el que están, se acercan para asegurarse de su salvación. Vaya al capítulo 11 del libro de los Hechos conmigo. Fíjese en el capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es interesante, los judíos no le predicaban a los gentiles hasta que los de Chipre en Antioquía, porque estaban más acostumbrados a estar entre los gentiles y estaban mezclados, les presentan el evangelio. Y ahí responden al evangelio los gentiles, un avivamiento entre los gentiles. Y envían de Jerusalén a Bernabé. Dice el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Para qué mandaron a Bernabé? Si ya estaba el avivamiento, si ya estaban respondiendo al evangelio, si ya se estaban convirtiendo, ¿para qué necesitaban mandar a Bernabé? Pues porque los nuevos creyentes necesitaban ser instruidos en el camino de la fe. Creían, pero había que equiparlos. Y Bernabé era un maestro por excelencia, era un profeta, era alguien que impartía conocimiento, pero que mostraba las habilidades cristianas para que otros lo imitaran y lo hicieran como él. Y en Tarso había miles, en Antioquía había miles. Dice que cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Mire lo primero que hace Bernabé, hijo del consolador, hijo del exhortador. Lo primero que hace es exhortar. Vivan en obediencia, fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Todavía cuando llega Bernabé, otra multitud se suma a la iglesia. ¿Y qué pasa cuando la cantidad de gente es grande y hay pocos obreros? ¿Qué es lo que el Señor les enseñó a los discípulos a hacer? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y enseguida mire lo que dice, versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. En Jerusalén, Saulo de Tarso ya había empezado a dar problema también, porque no había sido edificado en cómo abordar a judíos y a gentiles para hablarles las grandezas del reino. Era frontal, era un ferrocarril de costado. Arrasaba con todo, atropellaba todo y los cortaba en 20 pedazos sin darse cuenta. Y lo mandan a Tarso. Anda para allá, para tu casita, no nos molestes más. Algunos estudiosos dicen que pasaron cerca de 10 años entre que Saulo se fue de Jerusalén a Tarso y Bernabé lo fue a buscar. Pero mire usted,
Bernabé está en Antioquía, Tarso no queda a 2 cuadras, Tarso quedaba lejos, había que sacarse un ticket de copa y volar a Tarso. ¿Y quién pagó la cuenta? ¿Saulo? Bernabé se va de Antioquía a Tarso y dice, y lo procuró. Y lo pone a buscar, se pone a buscarlo y lo encuentra. Y cuando lo encuentra, se lo lleva con él a Antioquía. Dígame una cosa, ¿a usted le parece que Saulo, cuando lo encuentra a Bernabé, le dice, justo estaba esperando para hacer un viaje turístico, tengo un ticket que me lo compré la semana pasada, o estoy juntando en una alcancía para ver a dónde el Señor me lleva? No. Bernabé, un hombre de recursos, cubrió los gastos y dice que enseñó junto con Saulo durante 1 año. Un hacedor de discípulos que entrenó a un discípulo que después escribe, porque con mis manos he trabajado para sostenerme a mí y a los que conmigo están. ¿Quién escribe esa carta? Pablo. ¿Quién era Pablo? Saulo de Tarso. ¿Quién entrenó a Saulo de Tarso? Bernabé. ¿Quién es el hombre más prolífico en escritura en el Nuevo Testamento? Saulo de Tarso. ¿Quién es más importante, Saulo o el que lo entrenó y lo capacitó para eso? Bernabé formó a Saulo. Se lo llevan a un viaje misionero, que no voy a entrar en detalles en ese viaje, pero cuando regresa del viaje misionero y pasan unos días, pasa un tiempo prudencial, Pablo, capítulo 15, versículo 16. Pablo se siente movilizado en su corazón por el Espíritu Santo y dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Un hacedor de discípulos no deja de interesarse por aquellos a quienes ha sembrado la semilla. Ya lo había entendido Saulo porque Bernabé se ocupó de él 10 años después y lo entrenó. Ahora Saulo quería hacer lo mismo con los creyentes de todos los lugares donde ellos habían estado. A ver cómo están. Vamos a motivarlos, vamos a animarlos y si hay errores teológicos, doctrinales, los corregimos para que estén fuertes y puedan madurar. Y Bernabé, versículo 37, quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Después de salir de Chipre en su primer viaje misionero, donde habían predicado Pablo, Bernabé y estaba Juan Marcos con ellos, cuando llegan a tierra firme, es interesante, si usted lee antes en otros capítulos anteriores, va a encontrarse con que ya no le dice la Biblia o los escritos no dicen Bernabé y Saulo, ahora dice Pablo y sus compañeros. Cuando cambia el liderazgo y aparece Pablo como líder del grupo, porque Bernabé lo ve prontito y da un paso al costado, Marcos se sintió incómodo, Marcos no se sintió bien. ¿Quién sabe las razones por las que se fue? Pero se fue de vuelta para su casa. Y esto no le agradó a Pablo y en el segundo viaje misionero que se propone hacer, él dice, a Marcos no lo llevo. ¿Y Bernabé qué hace? Discute, a este hay que entrenarlo como te entrené a vos. No, pero este nos va a dejar tirado otra vez y yo voy a tener que andar cargando las valijas que él está llevando. No, se acabó. Juan Marco conmigo no va. Si vos querés, andate vos por otro lado, yo me voy por ahí. Y acordaron, no fue una crisis, fue un acuerdo. Yo voy a seguir entrenando a los que necesitan ser entrenados. Vos ya estás listo y con tu orgullo va a tratar el Señor. Andate con alguien más. Y allá se va Saulo por la tierra. ¿Y a dónde se lo lleva Bernabé a Juan Marcos? A Chipre. Porque en Chipre Juan Marcos todavía no había pasado vergüenza. Nadie sabía que había abandonado al equipo.
Y en Chipre, Bernabé era muy conocido, era levita de Chipre. Bernabé era muy conocido, era un terrateniente de la isla. Y entonces se va con él y le acompaña un hacedor de discípulos, prestigia a su discípulo con su propia impronta. ¿Qué es lo que hace? Lo lleva consigo para que empiece a experimentar esa gracia de Dios que Bernabé tenía con la gente, para que viniera también sobre él y él aprendiera. ¿Y quién es este Juan Marcos, a quien restituye y restablece Bernabé? El autor del Evangelio de Marcos. Otro escritor. ¿Usted se da cuenta? El Hijo del Consolador, el Hijo del Espíritu Santo, equipando a quienes, inspirados por el Espíritu Santo, escribirían los libros fundamentales del Nuevo Testamento, porque a Marcos lo usó Mateo y Lucas como fuente para poder complementar y escribir sus propios evangelios. Y Pablo escribe 13 epístolas. Y por si fuera poco, algunos eruditos le dan la autoría de la carta a los hebreos a Apolos. ¿Sabe quién es Apolos? Fue corregido, exhortado y discipulado por Priscila y Aquila. Priscila y Aquila fueron discípulos de Pablo y Pablo fue discipulado por Bernabé. Es decir, Hebreos tiene olor a Bernabé también. Y Juan, Judas, Santiago y Pedro, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, nos dice que este José vendió una heredad y la trajo a los pies de los apóstoles. ¿Quiénes eran ellos? Los que escribirían también esos otros libros. Durante mucho tiempo se sostuvieron por la venta de una heredad. Todo el Nuevo Testamento, de una manera o de otra, tiene olor a Bernabé. ¿Ahora sabe quién es el hombre más influyente del Nuevo Testamento? ¿Quién diría, no? Bernabé, el que algunos dicen, se fue de al lado del manto apostólico, por eso nadie más lo nombra en la Biblia. No, nadie lo nombra. Escribieron la Biblia a causa de él. Pero como el Espíritu Santo, el viento sopla y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. A Bernabé no le interesaba la gloria personal, él proyectaba la gloria a Cristo. Y Cristo le dio toda la gloria al Padre en suprema obediencia, y hoy por su gracia nosotros estamos en condiciones de empezar a equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Entiende que hacer discípulos no es dar una clase? Hacer discípulos es ponerse a alguien al lado, pagar para que esté conmigo. Pablo lo dijo. Con mis manos he trabajado para sostenerme a mí y a los que conmigo están. ¿Quiénes estuvieron con Pablo? Tito, Timoteo, Lucas, Demas que lo desamparó, Alejandro el calderero que le causó muchos males, Priscila, Aquila, una serie de discípulos a los cuales Pablo sostuvo. ¿Para qué? Para entrenarlos. Se los llevaba con él en los viajes misioneros. Los tenía escribiendo cosas al lado de él en las prisiones, en la cárcel. Iba por todos lados y pagaba para que estuvieran con él. Nosotros a nuestros discípulos se los mandamos para que los forme la academia. Lo hacemos trabajar para que pague la cuota del seminario. Y cuando viene de visita, le servimos un cafecito en casa. ¿Dónde aprendió Saulo a pagar para ser discípulo? Con Bernabé. Y lo escribe. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Mire lo que dice Pablo y tenga cuidado de no hacerlo. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y si Pablo pagaba para que sus discípulos estuvieran cerca de él, comía, dormía, caminaba, servía, ministraba, huía, enfrentaba, confrontaba. Todo eso es hacer discípulos. ¿Vas a ser discípulos a partir de hoy? No para llevarlo a tener una clase. Buenísimo que tenga clase. Hay que meterlo en el conocimiento teológico. Pero tiene que aprender a vivir la vida cristiana y lo va a hacer observándote a ti. ¿Sabes cuál es el único problema? Hay veces que no quieres que nadie te vea.
entonces tener un discípulo cerca es un problema. ¿Por qué no quieres que nadie te vea? Porque no eres un buen discípulo. Tienes que empezar por ti. Lo que predicas comienza a vivir y se resolverá el problema de la iglesia. Seamos discípulos, levantémonos como los Bernabé para esta generación y la iglesia se multiplicará y pronto completaremos la gran comisión y habiendo sido extendido el conocimiento del reino por todas las naciones, por este mensaje vendrá el fin, como lo dice el Señor en Mateo 24:14. Cierra tus ojos. Seguro que has sido desafiado por esta palabra, no me cabe duda. A mí me desafía cada vez que la doy. Cada vez que pienso en estas cosas, me doy cuenta que todavía me falta en mi vida personal y me falta mucho para hacer con otros y por otros. Pídele perdón a Dios porque si no has hecho discípulos hasta ahora, sea por desconocimiento, por negligencia o por rebeldía, por cualquiera de las razones que tengas, es desobediencia y toda desobediencia es pecado. Dile, Señor, perdóname. Ahora entiendo mejor. Y nuestros ojos se van abriendo cada vez más y nuestro conocimiento se va haciendo mayor como la luz de la aurora hasta llegar al mediodía. Perfeccióname en el amor para ser discípulos, pero hazme consistente en mi vida personal para que las disciplinas que practico reflejen lo que tú hacías, Señor. Ayúdanos, ayúdame. Si hay alguien que quiere comprometer su vida hoy, póngase de pie. No comprometerla para el reino por primera vez. Estoy hablándole a los hijos de Dios. Si usted se da cuenta que Dios le habló y usted tiene que hacer ajustes para transformarse en un verdadero hacedor de discípulos, póngase de pie y dígale, Señor, heme aquí. Me humillo delante de ti. Quiero ser dócil a tu palabra y quiero encarnar el modelo que tú nos modelaste y ser un hacedor de discípulos capaz de entrenar a otros, ocupándome en amor por ellos. Levante sus manos al cielo y con sus propias palabras dígale, Señor, heme aquí, Señor. Heme aquí. Cada día acércame al que te está buscando, al que tiene sed de ti. Cada día llévame a Él o tráelo a mí y permíteme tener palabras y acciones concretas para edificar su vida, para que te conozca y para que pase de muerte a vida como un día lo hiciste conmigo, Señor. Padre, tú has visto la humildad con que esta iglesia se ha levantado y puesto de pie. Tú has visto el corazón genuino con que hoy confiesan su necesidad de mayor poder y su necesidad de ser transformados, como lo soy yo, como lo somos todos, día a día, para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Permítenos tener cuidado de la doctrina y de nosotros mismos para que nuestro carácter te refleje y otros lean en nosotros el mejor folleto de la vida. Que seamos confiables, que seamos verdaderas lámparas de luz, verdadera sal en la tierra y el entorno que nos rodea sea transformado, preservado y alcanzado para la eternidad. Señor, derrama tu espíritu sobre tu iglesia. Derrama más y más de tu presencia, Señor. Fortalece la fe, llena de esperanza y consolida el amor en cada uno. Que pueda experimentar un abrazo de amor, Señor,
para que podamos también amar, porque podemos amar porque fuimos amados primero. No hay verdadero discipulado si no hay amor. No hay verdadera disciplina sin obediencia. No hay obediencia sin intencionalidad. Y no puede haber acierto si no hay conocimiento. Señor, en el nombre de Jesús, produce esto en nosotros, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Hoy me comprometo, dígale al Señor, hoy me comprometo a ser tu discípulo intencionalmente para ser perfeccionado en tu amor y en cada habilidad que me has otorgado como don. Señor, hoy me comprometo para ir detrás de ti a alcanzar a los perdidos. Si hay alguien que te busca, llévame a él o tráelo a mí y permíteme tener tiempo para equiparlo. En el nombre de Jesús te ofrezco mi vida. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su asiento? Y esto era entre Dios y los discípulos que quieren ser mejores, pero tal vez hay alguna visita hoy que viene por primera vez a la iglesia. ¿Hay alguien que llegó por primera vez hoy y nos acompaña aquí? Levante su mano, por favor. Allí tenemos un joven, muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo le decimos como iglesia a este amigo que nos visita? Bienvenido. En el nombre de Jesús. Es importante que tengas vida espiritual. Es importante, todo esto que has oído seguramente también te ha tocado.